¿Qué tal a todos? Los hablo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Ya quiero agradecer a todas las personas que han participado en estas mecánicas que estamos haciendo, en donde ahora es ustedes los que también, conforme sus comentarios, van a hacer el programa. Si ustedes no saben de qué se trata, en la pestaña de comunidad, se van ahí a donde están los videos, hay varias pestañas: página principal, videos, lista de reproducción, y una parte que a lo mejor muchos no pelan, pero se llama comunidad. Si ustedes les dan suscribir, o sea que están suscribirse precisamente, y tocan ahí, le ponen notificaciones o la campanita, o sea lo que tengan que hacer ahí, entonces ahí le van a aparecer los avisos de estas preguntas para tener esta interacción. ¿De qué consiste eso? En el sendero vamos a hacer una pregunta para que ustedes puedan contestar, de temas que se consideran relevantes o importantes. El primero fue: ¿qué es la muerte? Y en base a esas preguntas, por ejemplo, cuando esas respuestas que ustedes dan, más la investigación que yo hago, entonces vamos a sacar un programa. Este programa de qué es la muerte, los que participaron en las preguntas que se hacen, pues pueden decir: es que este programa también yo lo hice, yo cooperé para que lo hicieran. Entonces, las preguntas que estamos ahorita viendo, que son temas que van a ser así, incluso ustedes pueden también proponer. Las preguntas de la semana, precisamente, y esto ya va a cerrar, yo les digo que ya, por favor, ya puedan hacer sus participaciones. ¿Qué piensan de la superstición? ¿Creen en la brujería o es solo para gente ignorante? ¿Por qué buscamos amuletos o protecciones espirituales? Esta es la pregunta que yo les hago. ¿Por qué creen eso? Entonces vamos a hablar y desarrollar ese tema. Ya se está investigando, se están haciendo los análisis, documentando, para que de alguna forma tengamos un buen tema y podamos ahora sí que ir aprendiendo realmente de todos. Les recuerdo, los números en pantalla es 5614-09-6972, 5617-60-9082, y por favor, todas las personas que se van sumando, yo les comento que si pueden dar ese like, lo cual nos puede ayudar muchísimo también para llegar a mucho más personas y que puedan ser beneficiados con todos estos contenidos. De igual forma, les recuerdo que tenemos consultas de Palo Mayombe. Por cierto, ya solamente quedan 3 rayamientos para este año, y yo les comento que las personas que tengan pendiente el rayamiento, que de alguna manera les hayan salido en algún registro o alguna situación de ese tipo, vayan llamando a los números, porque recuerden que estamos nosotros haciendo bloques y tampoco queremos aquí que se llene mucho. Entonces, si es tu caso, adelante, por favor, porque sí, tenemos que mantener un orden, como ustedes lo han visto que se ha hecho aquí. Tenemos también consultas de santo. Prácticamente, bueno, consultas de santo. Tenemos consultas de tarot con el maestro Lenuel. También ya contamos con Baalaos, que ya es Loluo José, cual le mando un saludo, ya lo tendremos en algún programa. Y sobre todo si pues te hicieron mal el trabajo, te hicieron mano de orula, pero te lo hicieron mal, te zancocharon, o caíste entre comillas entre esos que no saben trabajar, pero te dice que son tradicionales. Yo no digo, o sea, hay tradicionales que sí trabajan bien, lamentablemente pues los que no saben, todos es que soy tradicional. No, o sea, hay que respetar también la corriente tradicional que sí existe. Tener mucho cuidado con eso, ¿no? Incluso si hay un tradicionalista que realmente sea bien, pues lo podemos invitar incluso al programa para que nos pueda ilustrar con esos conocimientos. Pero también, o sea, los comento, ya tenemos eso, tenemos mano de orula, tenemos ya lo que son los guerreros de Ifá, consultas de Ifá, con todo lo que respecta a los cebos de tablero, todo lo que realmente hacen los balaos, ¿no? Entonces, también los invitamos a que ustedes puedan venir. Tenemos las lecturas de vidas pasadas, tenemos la numerología. Y pues bueno, son y posteriormente vamos a ir incluyendo más. O sea, de esto se trata, ir incluyendo, digamos, diferentes personas que se dediquen a diferentes artes, diferentes mancias, porque de eso se trata. Por eso es el Sendero de los Brujos. No le pusimos nada relativo a, por ejemplo, no sé, la casa del santero, un ejemplo, ¿no? Porque eso ya reduciría meramente los temas, ¿no? O, por ejemplo, la casa del palero, un ejemplo, ¿no? Eso también reduciría. Entonces aquí es el Sendero de los Brujos. Chamán, wicca, tarotista, santero, palero, y quien quieran, de esos de que se dediquen a todas esas artes, a esas ciencias, a esos cultos, a esas religiones, a esos oficios, como ustedes le quieran llamar, pues son brujos, ¿no? De alguna manera son brujos, ¿no?
es, por ejemplo, aquí se maneja mucho lo que es el chamanismo, pero aplicado. Es una de las formaciones que yo tuve y poco a poco les he dicho algunas cosas, ¿no? En los programas, sobre todo en eso de los cursos del sendero, todo eso, pues es parte de la formación que se tiene, la cual es muy interesante. Y pues bueno, pues nada, entonces de verdad que les invito a que comenten, que compartan, que suscriban, que nos den ese like, que son bien importantes para nosotros, y que participen en su canal. Vamos a continuar con la lectura del libro de Cuando los dioses hablan. Tengo que referirlo porque honor a quien honor merece. Y vamos a llegar a un capítulo muy interesante. Ya saben que este libro meramente habla de lo que es la Oshifa, pero yo lo adapto también a cuestiones de palo mayombe, para que podamos nosotros hacer algo diferente, porque si no solamente me pondría a leer y ya, ¿no? Entonces, bueno, pues qué chiste. Y vamos a adecuar todas estas contribuciones que nos hacen para que podamos involucrar todo lo que hacemos. Y a todos también. El punto es el panteón sagrado de los Yoruba. ¿Por qué panteón? Cuando tú piensas en panteón, obviamente, pues, ¿qué imaginas? El camposanto, ¿no? O sea, el lugar donde se entierran a los muertos. Entonces, ¿por qué panteón Yoruba es donde se entierran los Yoruba? No, te explico. Panteón viene de panteitis no me acuerdo bien, pero es griega, panteites, que significa todos los dioses. De ahí se fue deformando después con los romanos, en donde hay una estructura que le llaman el Panteón, que era un templo muy bonito donde pues alababan a los espíritus, y de ahí después se fueron convirtiendo en los lugares de reposo, como ahí vivían los espíritus, pues bueno, entonces ahí se enterraban a los muertos, para que fueran al lugar de los espíritus, y de ahí la idea de panteón que tenemos. Pero el significado primero que se les dio a la palabra panteón, pues otra vez, viene de los griegos. A lo mejor la gente va a decir, ¿por qué siempre mencionas a los griegos? Porque la familia de tu papá y tu papá vienen de allá, ¿no? De seguro. Pues no lo hago por eso, ¿no? Que sí crecí con todo este rollo de esas partes, la verdad que es muy bonita esa cultura. Pero no lo hago por eso, ¿eh? O sea, es que realmente pues yo busco referencias y tenemos que ver que sí, le debemos mucho de nuestro pensamiento occidental a los griegos. Incluso los católicos en realidad le deben mucho a los griegos, los cristianos le deben mucho a los griegos, y les puedo decir que entre esas vinculaciones que existe entre el palo mayombe y la forma de cómo es el panteón Yoruba, el panteón de la santería, les aseguro que se encuentra la parte de los griegos, y obviamente, como no me lo van a creer, bueno, no tienen por qué no, pero se los vamos a demostrar, ¿no? Tiene vinculaciones, no quiere decir que Zeus y sea Shango, no, que bueno, los dos manejan el rayo, ¿no? Pero no tiene que ver, o sea, no va por ahí. La estructura, todo tiene que salir, hay una parte primigenia, hay una parte, una ideología, y de ahí viene el desarrollo y ya se transforma. Entonces los griegos contribuyeron con muchas cosas. Un día me encantaría hacer un programa de los griegos en relación a todo lo que aportaron, pero prácticamente me dedicaría a hacer un canal, ¿no? Porque hay escultores, hay escritores, hay poetas, hay que hacían obras de teatro, hay arquitectos, hay ingenieros, hay guerreros, hay políticos, hay filósofos, hay digamos marinos, hay las mitologías. No, se los aseguro, ¿no? Que no terminaríamos. Hay mujeres ilustres, ya que no terminaríamos. Entonces, por eso damos una pincelada greca en los programas, ¿no? Entonces el panteón sagrado de Yoruba, que entendemos que panteón significa todos los dioses, es el verdadero significado. En el libro nos dicen que algunos investigadores hablan del panteón sagrado de los Yoruba, y entendemos a qué se refiere, o sea, todos los dioses Yoruba, ya que por las características de los orisas y la trama de comportamientos y lazos consanguíneos se asemejan mucho a lo que ocurre en el panteón griego. ¿Qué quiere decir eso? En el panteón griego existe el dios padre y dios madre, ¿no? Aquí existen, por ejemplo, Obatala y Yemayá, que pueden ser padre y madre. Existen dioses que van a tener un elemento o van a ser representados por un elemento de la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, Chun, pues, que es el río, ¿no? Ahí lo vamos a tener como Apolo, que es el sol. También hay una jerarquía donde vienen superiores, de ahí van bajando, sus emisarios como Mercurio y el Eguá. Tienen una manera aparte de representar
la naturaleza humana, como el amor, como la muerte. Y también son dioses que interfieren en el haber de nosotros. Así también son los griegos. Todo eso de las tragedias griegas y todo eso, pues era porque los dioses ahí andaban metiendo su cuchara. De eso pues trataba más o menos todos estos temas. Entonces, si nos damos cuenta, tal vez en la parte del culto, la parte cultural, pues sí, no haya nada que podamos igualarlos, pero sí en la esencia, en la estructura de cómo nosotros al menos nos vamos a pensar, sí vamos a tener una vinculación muy griega. Dirán que, pues bueno, que los egipcios ya también lo tenían y los egipcios pues fueron anteriores a los griegos. Sí, también podemos afirmarlo. Solamente que la manera en la cual los griegos tenían su estructura de su panteón sí difería un poquito la de los griegos. También hay una trinidad, igual que Olofin, Olorum y Olodumare. Y por ahí en algunas partes yo he visto, sin confirmar, que pues parte de todas estas culturas africanas emigraron al norte de forma los egipcios, y también encontramos pinceladas en la religión egipcia de la religión de Ifá. Sin llegar a fanatizarnos de que Ifá y Nefer y todo eso, no lo sé, lo he investigado, no he tenido, digamos, fuentes tan fidedignas como para poder afirmarlo, pero bueno, ¿no? Este es un tema que ya será para otra ocasión. El orisa es concebido como un prototipo original. ¿A qué se refiere un prototipo original? Si nosotros, por ejemplo, decimos, es que está oscuro, ok, es la oscuridad, un ejemplo. Y bueno, ¿y qué es la oscuridad? ¿De dónde viene la oscuridad? ¿Cuál es el prototipo de la oscuridad? Hay algo que es la primera oscuridad. Y de ahí emanan todas las oscuridades, por así decirlo. O es la luz. Y de ahí emanan todas las luces. O es la luz primigenia. Entonces es un prototipo original. O sea, no hay... Es como la piedra en bruto, es como el río. No hay, ¿qué hay antes del río? Pues no sabemos. Ahí estaban los ríos cuando nosotros ya tuvimos conciencia de los ríos. Y es el mar. Son los prototipos originales. Es el cielo, ¿no? Son prototipos originales. Como arquetipo natural o cultural, el arquetipo natural, que viene siendo pues que el cielo sea algo superior, por ejemplo, que el fuego sea algo purificador, por ejemplo, y cultural, entonces, en donde se puede hacer el rito o el culto al fuego, ¿no? Al sol. Entonces, los orisas son prototipos originales, así igual que arquetipos naturales y cultuales. También como personajes que marcaron una historia. Eso se cree también en la religión yoruba, que los orisas o los oshas pues fueron personas que vivieron y que tuvieron a bien hacer obras buenas o hacer cambios y lograr un desarrollo. Lo cual yo ya voy ahí pensando que ya hay una influencia muy occidental, porque ya lo estamos, digamos, empatando con los santos católicos. Entonces hay que entender que también ya las religiones, y más en estas alturas del siglo XXI, pues ya vienen permeadas por otras culturas. Bueno o malo, ya lo he dicho, tiene su parte buena porque crecen, van ganando. Y su parte negativa porque a lo mejor vamos perdiendo pues mucho de lo que es el culto primigenio. Pero bueno, ahora sí que unas por otras. Entonces aquí dicen que dieron un salto cualitativo en el desarrollo de la sociedad yoruba, que quiere decir que los santos o los orisas propiamente llamados, oshas, pues de alguna manera interfirieron en el desarrollo y en la evolución de la cultura del hombre. Así que Shango enseñó el metal y cómo cortar árboles, cómo arar la tierra. Así también como vemos que el cultivo que lo enseñaron, así como vemos que enseñaron el fuego o que trajeron el vino. Entonces se atribuye que esos conocimientos pues fueron de los orisas. Esa es la visión con la que tenían. Es más, ustedes leen los 256 son de Ifá y parece que es como una historia de la naturaleza. Es como decir, vamos a hablar de Ifá, vamos a hablar de palo, vamos a hablar de santo. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de la naturaleza en sí misma. De eso se trata. Entonces aquí nos dice que dieron un salto cualitativo en la sociedad yoruba y que al momento de su muerte fueron divinizados y venerados. Bueno, pues eso es lo que también se va creyendo. Pero si nos vamos a los anales de la historia y tal vez a la parte primigenia,
vamos a ver que pues no había como tal ese concepto. Hay que entender que todo esto derivó primero de un chamanismo, después se fueron juntando ideas, y posteriormente pues se formaron los cultos y las religiones, se fueron uniendo los poblados y salieron los conceptos que hoy a la fecha conocemos. Los orisas encarnan también la doble dimensión al concentrar fuerzas de la naturaleza y características humanas, como lo venía diciendo. Así como Oshun va a representar, o Mamachola, el amor, también representa un río. Así como Yemayá va a representar el mar, pues también representa la madre universal, la espiritualidad. Y así como, no sé, Shango va a representar lo que es la alegría, ¿no?, de la vida, pues también va a representar el trueno. Tienen esas dos facultades. Cada orisa es o tiene poderes sobre las fuerzas de la naturaleza o una actividad trascendental humana. Ya lo repito, ¿no? El río, el mar, el fuego, el aire, la lluvia. Y al mismo tiempo representan un tipo, entre comillas, de personalidad. Nosotros podemos perfectamente, incluso he hecho programas en donde vemos los estudios, hicimos Oshun. Y Oshun, por estas características que manejamos en los pataquíes, podemos definir una personalidad. Sabemos que Oshun es la que es alegre, la que está ayudando a todos, la que está de aquí para allá, tal vez un poco ligera. Entonces tiene un arquetipo de personalidad. Tenemos a Yemayá, lo que es la madre, más preocupada por los demás, sin buscar un protagonismo. Tal vez la imaginamos más elegante. Entonces es un arquetipo, es una forma de personalidad. O Agun, iracundo, haciendo guerras, llegando a los lugares, devastando, ¿no? Entonces cada orisa así lo tenemos. Con los empungos es complicado hablar, porque en los empungos en realidad, si bien nos podemos imaginar como a lo mejor lucero un niño y Yemayá una madre, es que la verdad es que en Palo Mayombe se ha mantenido más puro ese contexto. Y si bien se podría hacer como lo digo, lo cual pues bueno, pues vamos, eso lo han hecho en todos lados, todas las religiones, tratar de, por sus mismas deidades, buscar una representación. Yo considero que aquí meramente hablar de los empungos es el empungo que vive dentro de ti y la naturaleza, meramente. No andar ahí confundiendo con otras cosas. O sea, si Sarabanda, claro que vive en el metal, claro que vive en las vías, claro que vive en todo donde hay acero. Claro que Madre de Agua vive en las profundidades del mar, y vive sobre el mar, y vive en la espuma del mar. Claro que están ahí, ¿ok? Y también nos dice que tienen virtudes y defectos propios de nuestra especie. Eso es normal. Todas las culturas humanizan a sus dioses. Así como nosotros estamos hechos imagen y semejanza de Dios, como dicen los católicos, también, como dice Nietzsche, pues dioses están hechos a la imagen y semejanza de los hombres. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un Shango que tiene defectos y virtudes meramente humanas. Un Eleguá de igual forma. Y eso también es lo bonito de la religión y de estos cultos, porque son deidades cercanas a nosotros, que además de todo nos entienden, porque tienen tanto nuestros defectos como nuestras virtudes. Esto es lo bonito, no como otras religiones donde pues los dioses son perfectos, inalcanzables. Así igual como Olofin, Oloron y Olodumare, pero bueno, es que Olofin y Oloron y Olodumare están tan lejos que en muchos yorubas o santeros dicen que hasta podríamos serle nosotros indiferentes. También nos dice que son dioses espejo. ¿Por qué? Porque nos hablan del espíritu y de la acción humana. ¿Ok? Son también cualidades como una ética, una moral, una forma de conllevar nuestra vida, pero también nos hablan de esas trascendencias espirituales. Nada que ver con los occidentales ni los católicos, pero sí igual nos hablan de un desarrollo espiritual, a como ellos lo entendían. Y la conectan con el mundo natural, que quiere decir que nosotros, por medio de hacer los sebos, los trabajos que hacemos, los quilaces o como le quieran llamar, podemos nosotros modificar aspectos en nuestro día a día y en nuestra materia. Entonces también son las fuerzas que gobiernan la tierra, y por su origen africano están íntimamente conectados a ella.
como por ejemplo el cielo y la tierra, y esto es meramente chamánico, porque anteriormente, en la prehistoria, digamos, de todo esto, antecediendo las religiones o los cultos, pues teníamos que se adoraba pues al cielo, al sol, como la parte que es el dios solar, por así llamarlo, o el dios celeste, pero también era el dios telúrico, que era la tierra. No había conceptos de el bien y el mal, o sea, era la tierra y el cielo, una dualidad. Ya después pues ya se empezó a decir que arriba era lo bueno, abajo era lo malo, pero eso ya vamos a pasar a otra cosa. O sea, hay que entender que el concepto de bueno y malo no siempre existió. Ya se los he dicho en otros programas. Para los mayas había un término que era bueno y no bueno. No había un concepto en donde tú eras malo, simplemente eras una persona no buena, pero no por eso se te juzgaba como malo. O sea, a lo mejor si te decían, es que eres hábil o eres torpe, no, eras hábil o no eras hábil para eso. Pero bueno, eso te daba... Es que también la palabra es bien importante porque hay muchos estudios y hay mucha relación entre nuestros idiomas, la capacidad que tenemos de lenguaje y la forma de cómo concebimos al mundo. Por eso es que buscamos a todo nombrarlo. El momento que nosotros nombramos algo, lo atrapamos, lo hacemos nuestro. Y basta con que alguien nos lo diga para que sepamos de qué se está hablando, sin ni siquiera verlo. Entonces, también el lenguaje influye mucho en la cosmovisión y en cómo nosotros vamos a ver el mundo. Sentarse, por ejemplo, en náhuatl, donde era siéntate, era hazte uno con la tierra. Y entonces eso va cambiando mucho. Tampoco hay que romantizar el hecho de que antes eran todos mejores y más sabios. No, la verdad no, porque la evolución es algo que va avanzando. Pero tampoco, y es verdad, y lamentablemente, tampoco podemos decir que nosotros somos mucho más evolucionados que los mayas o que los egipcios o que los griegos. La verdad es que yo no lo creo, simplemente es que tenemos más capacidad de tener una evolución, más información. Pero lamentablemente, eso sí puedo decir, que entre más información a veces se pierde lo que es la sabiduría, ¿no? William Edgecombe en 1969 llega a calcular en cerca de 600 orizas repartidos en distintas regiones del cielo. Imagínense, 600 orizas. Yo le puedo decir ahorita al babalao más informado, no avatares, no que me diga sus caminos ni avatares, al santero más consagrado. Ahorita mencióname 100 y de verdad que lo podría yo meter en un, digamos, ahí en un problema. Entonces 600, pues por eso es que muchos rituales se han perdido. Se han perdido, sí, no, ahorita voy a explicar qué realmente es lo que ha pasado. Dice que de los cuales 400 viven a la izquierda de Olofi y 200 hacia la derecha. También hay unos que dicen que son 200 y 201, dependiendo. Y dice que siendo los primeros de carácter maléfico, o sea, lo que nosotros le llamamos los osokbos. Y los segundos vienen con el Ashe, que son obviamente los buenos. Pero bueno, entonces se perdió todo eso. Sí, en parte sí y en parte no. Samuel Johnson reconoce 405 divinidades en Nigeria, mientras que en Cuba no sobrepasan los 30. Yo no lo creo, totalmente no lo creo, porque si aquí en México conocemos sí mínimamente más de 50, pues creo que en Cuba deben de conocer más, ¿no? O sea, de ahí viene, ¿no? Y pues en Cuba hay que darle ese mérito como ese respeto, porque pues de ahí es que gracias a ello nosotros ahorita podemos estar hablando de esto, así de fácil. Que tampoco quiere decir que allá están los mejores, ¿no? Claro que deben de estar ahí mucho, muy buenos, se los aseguro. Pero es que también la mayoría de los grandes sancochos, y a veces hasta los más costosos, vienen de Cuba. Hay que aceptarlo. Así como aquí en México pues hay muchos sancocheros, buenas partes del mundo, pues en Cuba, debido a todos los problemas que hay, pues sociales y económicos, pues sí se puede prestar esto. Pero la verdad es que en Cuba hay buenísimos y hay cosas espectaculares. Y en una casa bien en Cuba sí se puede decir que se vive la religión pues como es, porque de ahí es donde emana, en cómo la conocemos. Por eso se llama afrocubana, que ya realmente los tintes que tenemos africanos pues existen, pero en realidad nosotros, que aquí los que trabajamos santería, paro mayombe, o los que trabajan IFAP, pues tenemos que afirmar que son afrocubanos, no meramente africanos. Lo anterior se explica como proceso resultante de un sincretismo que tuvo lugar en África a lo largo de varios siglos. Hay que tener en cuenta y tenemos que definir, y a lo mejor aquí vamos a hacer un paréntesis
para resaltar un error de un término. ¿Qué sugiere esto? Aquí nos dice que se sincretizaron. No se sincretizaron, pero no quiero referir a esto. Lo que pasa que como llegaron 600 deidades, o había 600 deidades, y no llegaron todas, perdón, entonces de alguna manera se empezaron a fusionar. ¿Qué quiere decir? Que tal vez allá en África existía una diosa meramente para el agua enlodada, el agua encharcada, el agua que venía de un pozo, el agua que venía de un río, el agua que venía de un ojo de agua, el agua que venía de una cascada. Pero pues todo tenía como un común denominador, ¿no? Vamos, era agua que no venía del mar, ¿no? Bueno, toda el agua viene del mar, pero un agua que no estaba directamente en el mar, cualquier lugar menos el mar. Entonces se le decía a cada elemento de la naturaleza, depende cómo estaba, pues se juntaba. Y pues allá era más bien cada uno era de forma individual. Aquí entonces todo eso se empezó a juntar y se le dio un atributo. Por ejemplo, Ochun representaría todo eso, un ejemplo. Y de ahí es donde vienen los avatares o los caminos. Por eso quiero decir que sí y no se perdió realmente todo. Hay cosas que a lo mejor, claro que se perdieron, te los aseguro que sí. Pero no es por decir que tenemos 50 y ahí hay 650, quiere decir que se perdieron 550 conocimientos. No, la verdad es que no. Por ejemplo, si tú puedes ver por ejemplo, Batalá, pues tiene algunos que consideran hasta 32 caminos. Luego tiene 21 caminos, Yeshu pues tiene, creo que 101 caminos, y posteriormente se han descubierto tratados en donde se afirma que son más. Es más, se puede decir que cada uno es un camino en donde está un Yeshu. Entonces por eso les digo, no, realmente no. Lo que pasa es que se amalgamaron, no sincretizaron. La sincretización es un fenómeno cultural religioso en donde una religión, cuando llega a otro lugar y hay una religión dominante, para poder sobrevivir toma características de esa otra religión y las une. Eso es, en pocas palabras, un sincretismo. Aquí lo estudiamos en la primaria, que cuando llegaron los españoles y los aztecas y los mayas, bueno, los aztecas no, y los mayas ya no estaban, perdón, y empezaron para que mantuvieran sus dioses. Entonces lo que hicieron fue pues ocultarlos detrás de ellos mismos y les seguían haciendo culto, y de ahí fue una sincretización. Aquí lo que estamos haciendo fue una fusión de términos semejantes para poder conllevar a bien la religión. Entonces, bueno, aquí es un puntito donde, pues bueno, hay que acotarlo. Dice, pero en Cuba trajo como consecuencia una reducción considerable del panteón, lo que me parece se da al reforzamiento y unificación del culto, en pos de construir un contenido social de lucha contra la dominación del imperio explotador. Si nosotros analizamos mucho de la historia, ya lo hemos visto en programas pasados, sobre todo en la parte de Palo Mayombe, vemos que muchos levantamientos que hicieron los negros que fueron esclavizados llevaron a Cuba, a las plantaciones, a todo lo que son los campos de caña, pues nos damos cuenta que en muchos que se rebelaron eran religiosos, y entonces fueron impulsados por eso, y hay muchos congos que hicieron muchas revoluciones. Es más, aquí podemos decir que incluso en México, el primer que hizo una revolución, pues tenemos a Jerónimo, por ejemplo, y en África, pues en Cuba tenemos muchos que se levantaron. Entonces aquí, como dice esta parte, que para poder reforzar esos grupos, utilizaron la religión en contra del imperio dominador, que eran pues, los españoles. Así se retoman y se potencian con más fuerza las deidades patronas o más extendidas en ciudades yoruba más importantes. Por ejemplo, allá en África, en Ife es donde se adoraba a Yemayá, en Oyo a Shango, en Iyesa a Ogún. Y así fueron los orisas más representativos los que asentaron a través de las generaciones ya nacidas en suelo cubano. Sí, pues también nos iban a traer todos, entonces buscaron como los patrones de cada lugar, de cada poblado, de cada ciudad o de cada estado. Y entonces fueron los que se trajeron aquí, pero para unificar. A lo mejor imagínate que en un poblado, pues había 50 deidades, y entonces regados, cada quien creía una deidad, pero la deidad, no sé, central era, por ejemplo, Batalá. Entonces, para reforzar la unión,
pues dijeron, a ver, no me importa en lo que crean, pero todos aquí son creyentes de Obatalá, entonces vamos a unirnos todos los creyentes de Obatalá. Y de ahí fueron que se dieron esas uniones. Después de eso, por eso incluso que se daban la entrega hasta de collares, tiene que ver con eso. Ya lo he explicado y ahorita no es tema de eso, porque la verdad es que cada cosa tiene una explicación tanto histórica, religiosa, y nunca acabaríamos. Estos programas trato de que sean, pues no, que no pasen de una hora. Referente a las especificidades de un panteón, Pierre Bernat afirma en 1975, una religión, un panteón aparece como un sistema de clasificación cierta, forma de ordenar y de conceptualizar el universo. Si queremos entender cómo funciona el universo y somos religiosos, basta con profundizar en la esencia de los orisas, de los empungos, de los oshas, distinguiéndose en múltiples tipos de poder y de potencias. En este sentido diré que un panteón como sistema organizado que implica relaciones definidas entre los dioses es en cierto modo un lenguaje, como les estaba explicando. Un modo particular de aprehensión y de expresión simbólica de la realidad. Así como nosotros usamos el lenguaje español para referirnos, ahorita les digo una manzana, en su mente, aunque no tengan enfrente una manzana, les va a llegar la manzana y es suya, ya la atraparon. Basta con que la vieron una vez. La pusieron en su mente, le dieron una palabra y entonces ya no se les va a olvidar nunca que es una manzana, aunque nunca las vuelvan a ver. Pero primero la tuvieron que conocer. Es el lenguaje, con el lenguaje atrapamos el mundo. Yo les digo perro y van a pensar en un perro, no me importa si es un perro callejero, un perro que acaban de ver, no lo sé, pero sabemos que es un perro. Y de ahí hay axiomas me acuerdo de Aristóteles me parece. Bueno, pero es otra cosa. Entonces aquí nos dice que los religiosos, en realidad, además de ser un espíritu o tratarlos como deidades, también son maneras de conceptualizar y entender el mundo. De ahí es lo importante y la idea que tenemos que tener de ser paleros. Como occidentales, la idea es de que Dios crea todo. Y cada uno, pues, sí, tiene la esencia de Dios, pero pues ahí está, ¿no? Para nosotros no. Esa creación es parte de los espíritus que nosotros veneramos. Entonces, por eso es que respetamos a la naturaleza. De ahí, o sea, un árbol no es un árbol para los paleros, ni los santeros, ni los que están en religión de Ifá. Es una deidad, es algo sagrado. Ni siquiera una hormiga es una simple hormiga. Hay pataquís y hay hasta prohibiciones de no mates las hormigas, ¿no? Entonces, imagínense, es el respeto a la naturaleza desde la hormiga hasta el sol, ¿no? Y pasando por el venado, por el águila, el pavo real y todos los demás. Este panteón no permanece estático, se ha conformado a lo largo del tiempo con divinidades de distinta procedencia. Claro, como se dice, son religiones vivas, no se quedan tan estáticas. También van evolucionando conforme va evolucionando el hombre. Es por eso que entendemos que en los 256 Odes nos hablan de Buda, nos hablan de la masonería, nos hablan de muchas cosas, ¿no? O sea, que dices, bueno, ¿y qué tienen que ver? Porque van evolucionando, se van desarrollando, van teniendo manifestaciones que son diferentes. Hay veces que nosotros decimos, es que aún tradicionalmente lleva una herradura. Bueno, en África les aseguro que en esos tiempos no había herradura. Es que los clavos de Ogún son representativos. ¿Y de dónde sacan que había clavos en África? ¿No? De hecho, como dato, ¿no? Digan, este cuate con los griegos, los primeros, las herraduras eran consideradas sagradas en todos los lugares donde había caballos. En esos tiempos en Europa y para todos los asiáticos. Pero los griegos fueron los que agarraron y dijeron que la herradura era un amuleto para ahuyentar el bien y traer, alejar la mala suerte y traer la fortuna. Y de igual forma los clavos. Y ellos ponían 7 o 9 clavos dependiendo. Entonces tampoco está propio. A veces nosotros nos casamos con la idea de que tienen que ser así. Y es que no hay collares en Palo Mayombe. Bueno, pues que tampoco había plástico en África cuando ni siquiera en Ifá había plástico hace 5,000 años, ¿no? O sea, también hay que ser lógicos, por eso a veces me da un poco de risa, ¿no? El hecho de que se juzgue tan a priori lo que está correcto y no es correcto, con una lógica tan tremenda nada más. O sea, no había ni siquiera ciertas formaciones de metalúrgicas como las conocemos actualmente. O sea, ¿a poco las herramientas las usaban allá? O sea, ¿ustedes creen eso? Bueno, los que conocen las herramientas hay símbolos que
Les aseguro que no son africanos, ¿eh? Se los aseguro, fuera de la luna y el sol y algunas cosas. Por ejemplo, los remos, pues no lo sé. No lo sé si, más bien remos como los conocemos no había. Así de plano no había. Entonces, sí hay que irnos quitando eso. O bueno, pues no creo que ellos manipularan la cerámica como la manipulamos actualmente, porque esto es muy occidental. O tal vez sea del continente asiático. Habrá que ver, puede ser que venga de China incluso. Pero aquí no conseguimos una religión sin las óperas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es canónico o no es canónico. También hay que conocer un poquito de historia para decir, oye, espérate, pues que en ese tiempo ni siquiera había vías, ¿no? ¿Dónde sacaban? Que son las vías del tren, ¿no? Hay que ir conformando todo eso. El panteón, como decimos, no permanece estático. Al encontrarse sincréticamente distintos dioses con similares poderes. ¿Qué quiere decir eso? En el sincretismo es donde, pues sí, si había un dios que representaba un poder y en otra cultura había uno que era parecido, entonces se amalgamaban y de ahí salía pues otro dios que era tomado como el final y entonces es el que ya quedaba y el que se adoraba. O sea, ¿qué quiere decir? Que los santos y orisas, como conocemos, es una amalgama de muchos conceptos que fueron arrastrando y que llegaron al concepto que nosotros ahorita tenemos. Por eso es que vemos que Oshun puede ser desde una persona de, digamos, muy ligera hasta una mujer que llega a salvar al mundo, así es fácil. O podemos ver una Yemayá, que es una mujer que con ciertos miedos, hasta una mujer que puede llegar a, incluso de igual forma, a salvar a todos, ¿no? Entonces, o un Eleguá, que es una persona que siempre está respetando con gran poder, hasta una persona que anda, un Osha que pues anda robando, ¿no? Entonces, es una amalgama de muchos arquetipos, son dioses arquetípicos, para que los conceptualicemos. Porque si me preguntan a mí, oye, ¿y en realidad qué es Eleguá? ¿Quién sabe? O sea, que ahí sí quién sabe, ¿no? O sea, y quien lo sepa, vamos a hablar y hablar de Eleguá, hablar y hablar de Eshu, y definirlo, y el bien y el mal, y el orden y el caos, y lo blanco y lo negro. Pero si se dice que cuando ya se estaba haciendo la creación, ya estaba, o sea, que cuando Dios estaba haciendo el universo, ya estaba, entonces, a ver, explícame eso. Entonces me lo explicas, entonces ya me estás explicando el origen del universo prácticamente, ¿no? O lo que antecede al universo. Y bueno, si lo haces, yo te invito a que lo comentes, porque a lo mejor hasta seguramente ganas el premio Nobel y el reconocimiento para la posteridad. ¿Ok? Entonces son sincréticos para que se asimilan. ¿Ok? Y de ahí, al encontrarse sincréticamente, lo normal es que los hombres tiendan a identificarlos y asimilarlos, pero a veces los dioses, aparentemente similares, representan diferencias. Como lo que mencionaba, un Eleguá puede ser una persona muy justa, como una persona que anda ahí fregando a su hermano, matándole la chiva o batalá para acusarlo, ¿no? Como unas pataquías. Entonces, por eso que se crean los caminos, los avatares, que también existen en Palo Mayombe. No propiamente le llaman caminos. Lo que pasa es que en Palo Mayombe todo el mundo es sabilongo. No son caminos, es sancocho porque es camino. Estás mal. Ok. Avatares. Sí son avatares. Como si el pinche término avatar existiera en el Congo, ¿no? Pero se entiende. Vamos a hablar de caminos o avatares para los intelectuales sabilongos del Palo Mayombe. Y que no haya crítica, ¿no? O como le quieran llamar, ustedes en su mente pónganle a cualquier manifestación diferenciada de un mismo elemento. Llámenle como se les dé la gana, ¿no? A esos que andan ahí funando todos los temas, ¿no? Que son diversas manifestaciones en forma que se les atribuye a una deidad. Son entendidos como los distintos caminos que presentan unas deidades, ¿sí? En santo no hay tanta bronca y no se complican, son caminos y punto, ¿no? Pero en palo es de, no, ya estás mal, y quémenlo, ¿no? No, ya, por Dios. Es como decir, es que no se dice hijo, ¿no? A ver, yo lo acepto, es algo tradicional, pero vamos a pensar también. Y en realidad, ¿cómo se les llamaba en el Congo? Si hay que ser tan puristas. ¿Cuál era? Eran me da frente. ¿Existía un concepto de me da frente? Para empezar. Concepto de hijo, yo creo que sí, es muy normal. Padre, madre, hijo, Dios son conceptos que existen en todos los idiomas. Pero una estructura de decir me da frente, ¿cómo sabemos que existe eso? No crean que en el lenguaje todas las palabras son iguales. O sea, me da frente.
los aseguro que en otros idiomas el concepto incluso se puede, hasta en idiomas muy similares, puede estar diferente. Entonces, ¿por qué se acepta algo así que como algo tradicional cuando ni siquiera sabemos si existe ese concepto? Hay que ver eso. O la palabra protegido con la etimología que conocemos seguramente tampoco existía. Pero bueno, pues de forma tradicional se dice me da frente cuando eso lo impongo. Pero seguro que si me dicen soy hijo de tal, yo para mí no hay ningún problema. Entiendo, el lenguaje tiene entre de sus principales características para lo que es para que se entienda una persona cuando habla con otra. Entonces, yo creo que ahí es el uso correcto del lenguaje. No andar ahí, digamos, siendo tan exquisitos con los términos. Pero bueno, yo les recomiendo que digan eso porque de verdad que hay gente que no sabe mucho, pero con que digas es que soy hijo, oh, ya, estás mal. Quémate, leña verde, ¿no? Ok. Las características del panteón. Y aquí nos dice que el Eguá-Ishu es la clave. De verdad que el Eguá-Ishu para mí es tan misterioso. Pero vamos a ver aquí que dice, es una embarradita tal vez. Porque les aseguro que yo he estado investigando y no me atrevo a sacar un programa del Eguá-Ishu porque aún hasta que yo haga una investigación realmente, pues que yo me considere adecuada. Pero es que el Eguá-Ishu de verdad que se habla de todo. El lenguaje encarna la concepción del bien y del mal integrado. Aquí yo veo un error, porque no había ese concepto. Es el orden y el caos. Les voy a explicar por qué. Cuando los hombres primitivos o cuando llegaban a algún lugar, eran, imagínense, la selva, los animales, no había casas, la oscuridad, ¿no? Las plantas, quién sabe si me van a matar. Entonces era todo un caos, era un tremendo caos. Entonces, gracias a su inteligencia, el hombre, pues empezó a hacer herramientas, a modificar su entorno. Entonces, eso le era un caos. Y de ahí un orden. Por eso es que en muchas religiones antiguas, cuando llegaban a un lugar, hacían un sacrificio. ¿Para qué? Para que entonces era la idea de que todo se iba a poner en orden. Y entonces podían vivir ahí. Eso lo vemos en los vikingos, por ejemplo. Entonces, la idea de que el Eguá es bien y mal, eso es como un concepto muy occidental. No crean que la idea del bien y mal siempre existió. De verdad que no. ¿Había una dualidad implícita en las cosas? Sí. Eso yo me imagino que sí. Estudiar la historia de cuándo empezó la dualidad, pues desde que el hombre tomó su primera decisión. ¿Cuándo fue eso? Pues hace millones de años, ¿no? Ahí yo puedo decirlo. Exactamente cuándo, quién sabe. Aquí nos habla más bien del orden y del caos, del universo y del cosmos. Pero hablar de un cosmos estamos hablando ya otra vez de los griegos. Vamos a poner orden y caos, que enfoca las dinámicas entre humanos y orisas en un marco dialéctico de acción, ¿no? Y entonces aquí también pues tenemos que ver qué es la dialéctica, ¿no? Aquí nos está diciendo que hay un marco dialéctico. Entonces, pues la dialéctica, que otra vez viene de un término griego, pues es una forma en la cual nosotros vamos a querernos explicar las cosas o a llegar a una verdad por medio de un diálogo, un razonamiento humano, y entonces descubrir pues esa verdad, vamos a ponerlo por medio de un razonamiento y de una argumentación que para nosotros sea lógica. Eso es, si estamos hablando nosotros de lo término de lo que es una dialéctica, pues hay un resumen, yo creo que, o sea, si trato de explicarlo más fuerte, de seguro, de verdad son términos que son un poquito complicados. Entonces nos dice que enfoca las dinámicas entre humanos y orisas en un marco dialéctico de acción. O sea, por eso es el mensajero. El que nosotros al dialogar, él nos entiende nuestro razonamiento, lenguaje primitivo, por muy inteligentes que seamos, y lo lleva traducido con el lenguaje de los dioses. Por eso es que es el mensajero. Y se expresa, aquí nos dice, vamos a bajarle un poquito más, poquito, porque si no le doy hacia avanzar pantalla y me manda hasta bien lejos. Se expresa en el Eguá-Ishu, que contiene dos polos, positividad y negatividad. Ya no vamos a meternos en más términos, vamos que son los opuestos, ya, punto. Lo bueno está asociado a el Eguá y lo negativo con Eshu. No, o sea, ¿a poco nada más no le pides a Eshu cosas buenas? A mí me ha dado muchas cosas buenas a Eshu. Es el orden y el caos, o sea, cuando se le pide a Eshu es para quitar ese caos. Entonces, si tú quitas toda esa selva, pues se abre el camino y entonces ya puedes tú poner tu casa.
Y el legua, pues es el orden, es como es ya cuando te pones tu casa, ¿no? Entonces, esos son los términos más bien donde se puede entender esto. El legua es el primer oriza en la santería, como dicen los santeros. Él es la clave. Bueno, algunos santeros lo dicen. Sin el legua nada se puede conseguir. Totalmente cierto. De hecho, en muchas casas, trabajo que se haga, siempre se le da de comer, ya sea la deidad que te lo pide, pero además se le da a Eleguá o a Eshu para que se te abra los caminos y pueda llegar tu petición a esa deidad. Bueno, eso no es un gran secreto, ya tampoco aquí de revelar secretos, yo creo que es hasta lógico. Porque él tiene la llave de todas las puertas y abre todos los caminos, tanto de tierra como del cielo. Pues sí, de alguna manera ya occidentalizada hablamos de una llave, porque en esos tiempos no había ni siquiera llaves, ¿no? Pero estamos hablando de que metafóricamente la llave es aquel elemento que nos va a abrir la puerta, o nos va a abrir el camino, como quieran. Él es el mensajero de Olofi. Por esto hay que tenerlo contento y a gusto en casa, porque sin su Ashe, las puertas y los caminos de comunicación con los orillas están cerrados. Eso es totalmente cierto, vamos. O sea, es una manera simplista, pero es que la verdad es que es muy cierta. Es el primero que come. Depende, porque cuando tú das con cuchillo, pues el primero que come es Ogún, ¿no? Podemos decir lucero, pues que aquí en Paloma Yombe no hay como que primero tiene que comer lucero, no. Que de alguna manera siempre va a comer un lucero cuando se le da de comer a una prenda, claro, porque toda prenda pues tiene que tener su lucero. Pero entonces muchas veces es Ogún o Sarabanda. Pero en términos que se dice de respeto, siempre se le da cuentas a Eleguá. Aunque también, dependiendo, se le da cuentas pues al muerto. A los muertos, a los eguns, a las tejas, ay, se me olvidó el nombre de este Osha, Aurum, perdón. No empiecen con jaladas de que fui a palo y me dieron mi teja, o que voy con un babalao y va y le tira coco a mi prenda porque le está dando moyukbando a los muertos. No, a ver, entiendan, se le llama muerto al Paloma Yombe porque tiene un fumbe, más no quiere decir que sean muertos, también son deidades identitarias con santo. La ventaja que a lo mejor pues tiene el Paloma Yombe es que pues sí, efectivamente tiene los enfumbes y otra cantidad y otro ejército, digamos, ahí en cada deidad. Pero no empecemos con que es que ahí son los muertos y hacen culto a los muertos. Sí, es en parte, pero es que también aquí en Olao Shifa también se le hace culto a los muertos. Son religiones muy similares, con su panteón las dos, con sus ideas. Y no meramente Palo son puros muertos, ya quitémonos la idea. Quitemos la idea de que Fa es superior a Palo o que Palo es la parte oscura de la santería. No, de verdad que no, se los aseguro que no. Es como decir que el panteón griego es superior al panteón romano. Claro que no. Y que el panteón griego es superior al egipcio. Claro que no. Y que los fenicios, sus deidades, son inferiores a las deidades wiccas. Claro que no, son cosas que son diferentes, vamos. Entonces nos dice, Eleguá se identifica con los santos católicos San Antonio de Padua. Yo estoy en contra total del sincretismo, aquí porque lo estoy leyendo, pero tengo que decir la verdad. A mí no me gusta el sincretismo, porque ya no estamos en la época donde nos están censurando, entonces aquí Eleguá es Eleguá, ya no tenemos que esconderlo. Entonces, yo creo que si aquí hablan más de sincretismo, yo creo que sí lo voy a omitir, porque la verdad que estoy muy en contra del sincretismo, pero mucho, muy en contra. Eleguá es Eleguá, no es de Santo Antonio de Atocha. La verdad es que no. Y Shango no es Santa Bárbara, por más que se le quiera atribuir, no. Y el llamarle Eleguá como Santo Antonio de Atocha para mí es como el insultar a las realmente, bueno, a lo mejor no digo un insulto, pero es menospreciar o sentirnos todavía como cautivos y esconder nuestras propias deidades. Eso ya pasó, ya no. Eso tenía una utilización en su momento, sirvió. Ahorita ya el sincretismo ya es algo que ya no va. De verdad que ya no. Es como usar un Viper, para los que lo conozcan, hay gente que a lo mejor les digo Viper y qué es eso, en lugar de utilizar un celular, ¿no? El WhatsApp, algo así. En su momento sirvió, fue muy bueno, era fenomenal, ¿no? Pero actualmente, pues, la verdad es que no. Ahora, imagínense, en ese tiempo se tenía que hablar por teléfono local, fijo, y decirle a una persona, le quiero mandar un mensaje a, no sé, a mi hijo, a mi mamá, de tantas palabras, ¿no? Porque te cobraban el mensaje y las palabras. Oye, estamos buscándote, ven a casa. O, oye, ¿dónde están? Es que los estoy esperando. Y en lo que le llegaba y en lo que respondía, imagínate, o sea, pocos años hemos avanzado bastante. Te estoy hablando que apenas 20, 25 años esto se utilizaba. Y era wow, y que tuviera Viper era como, pues wow, ¿no? Ok,
Entonces aquí nos dice que, que tiene muchos caminos. Y hay un pataquí recopilado. Luffy proclama dirigiéndose a Leguá: siendo tú el más chiquito y mi mensajero, serás el más grande en la tierra y en el cielo. Sin contar contigo, nunca será posible hacer nada. Sí, esto sí es cierto. En él están contenidos los poderes de todos los demás orisas. Vamos a ver por qué lo dice. Yo no lo creo como tal. Yo lo que sé es que Obatalá tenía todos los poderes y conforme cuentan los pataquís fue envejeciendo, pues se los fue legando a los demás. Eso es lo que yo sé. Se le representa humanamente como un niño con cara de viejo. No, la verdad es que no. Bueno, habrá quien sí. Que vive saltando en un pie y vestido de saco y empuñando un garabato. Bueno, si lo queremos nosotros así imaginar, pues tampoco es que esté mal. Viste de rojo y negro. Sí, son sus colores característicos. Estos son sus colores rituales y todos sus atributos ceremoniales son de estos colores: rojo y negro, vida y muerte. También tenemos el blanco, que no lo menciona aquí. Su collar lleva, porque estamos hablando de, aquí Esho Elewa. Si es de Elewa, correcto. Si es de Esho Elewa, entonces hay que incluir el blanco. Su collar lleva cuenta de estos colores. Su número es el 3. Su día de adoración es el 3 de cada mes. Que la verdad es que a Elewa se le puede adorar todos los días a todas horas. Tiene un carácter juguetón, travieso, caprichoso. En los pataquís su figura es trascendente. Sus acciones e intervenciones son decisivas para el desarrollo del mundo mítico y va a legitimar en sus aventuras el orden y disposición del mundo en el cielo y la tierra. Pues sí, vamos a ver que sí. En parte. Ahora dijimos que teníamos que hablar de Lucero. Es que la verdad es que Lucero tiene características que van a ser muy diferentes. ¿Qué podemos decir que se comparten? Porque también es que la verdad es que sí los comparten. Para empezar, a Lucero, pues ni siquiera es como que digas, es un niño. No lo es. Tiene un sincretismo, pues menos. No lo va a tener. Que se represente como alguien saltando con un garabato, no. Que se ponga un garabato, pues sí, ¿no? Que tenga colores característicos, pues bueno, pues hay casos en donde sí se le pueden atribuir o como para poder darle una diferenciación. Pero es que la verdad es que no los tiene como tal. Y también nos dice que tiene collares. Pues bueno, sabemos que en Palo no hay collares de los empungos. O sea, hay un collar tal vez de guerrero o el de bandera. Pero así que hay un collar meramente de lucero, pues no hay. Tengan cuidado, es otro, hay sancocho, hay cuidado. Que su número sea el 3, no tampoco. Y al carácter que tiene, no tanto, porque a los empungos no se les humaniza. No se les humaniza. Los orisas también nos marcan arquetipos. Y vamos a ver entonces Yemaya, que es mi madre espiritual. Y es la madre universal. La madre de casi todos los demás orisas. Está sincretizada con la Virgen. No, sincretismo, bye. Esta orisa mujer, principio creador, dador de vida. ¿Por qué? ¿De dónde venía la vida? Pues muchos, y son un rollo griego. El Tales de Mileto, por ejemplo, que fue el primero que se cuestionó y el primer filósofo, pues él, como había muchas islas allá en Grecia, que es muy bonito ir allá. Entonces veía tan inmenso el mar y decía, de seguro la vida viene de ahí. Seguramente ahí viene la vida. Entonces desde ahí viene la idea de que el mar, ahí viene la vida. Y como es una idea arquetípica de muchas otras culturas, que a lo mejor ni conocieron a los griegos, lo tienen identificado con esto. Dicen que es patrona de La Habana. Es orisa mujer. Es principio creador, dador de vida. Por eso es la madre, ¿no? Porque si del mar viene la vida, entonces va a representar a la madre, porque la madre nacemos. Y está relacionado con personas con un temperamento y un modelo de personalidad donde confluyen las características de la madre y el mar. Aquí no está diciendo nada. La verdad, suena bonito, pero si lo analizamos, no está diciendo nada. Yemaya es el principio de fecundidad, el mar, el origen de la vida, la madre universal, la persona que una vez iniciados o nacidos en la Osha, pasan a ser sus hijos o hijas. A ellas se dirige su culto, en ellas depositamos su fe. Ella es su guía y modelo de orientación, de protección. En resumidas cuentas, hay mucho de cierto aquí. Ahora, ¿qué es madre de agua? Pues sí, también va a representar el mar. Y el mar representa la creación y la vida, claro que sí. Pero también las ondas de mar representan la espiritualidad. Entonces madre de agua también representa la espiritualidad. Y representa todo lo que es la energía, la brujería y todo eso. ¿Qué es una madre? Pues bueno, madre de agua, pues tiene que... Para nosotros sí podemos pensar que es una madre, ¿no? Porque ya es implícito. Pero en realidad es madre de agua porque el arquetípico del agua y la madre pues van conjuntos. ¿Eso qué quiero decir?
Entonces, ¿por qué cada vez que hablamos de cómo comparar un orisha con un empungo? Es que es verdad que este programa trata de eso, de que nos demos cuenta que no podemos hablar de un orisha como si fuera un empungo. Bueno, voy a poner una pausa. Bueno, si escuchan atrás un canto de cumpleaños, es la yaya que le está cantando a, creo que a Godowá o a Luna. Eso que fue cumpleaños de Godowá. Por si le quieren mandar felicitaciones, que como es Leo Godowá, pues ya imaginaremos que es mucho, pero muy sentido. Entonces, pues, hay que tener cuidado con Godowá. Tenemos a Osain, es el dueño de la naturaleza, que aquí podemos identificarlo con Gurufinda en Palomayombe. Pero también cambia, ¿no? Porque Osain, por ejemplo, el arquetipo es un hombre, y si queremos ver un arquetipo en Palomayombe, pues es una mujer. La bruja de los bosques. Dice que tiene una sola mano, una sola pierna, un solo ojo, una oreja grande y una chica por la que escucha. ¿Por qué tiene una sola oreja y un solo... ¿Por qué tiene solamente una mano y por qué tiene solo una pierna? Porque representa un árbol. Entonces, pues parece que está para una pierna, ¿no? Entonces, de ahí lo veían, pues ahí está Osain. Dicen que eres cazador, a diferencia que cambia mucho. Por ejemplo, pues Gurufinda pues es una prenda en forma que contiene pues toda la naturaleza igual que Osain. Y tiene obviamente pues vamos a ponerle pues incluso atributos, pues si no mayores, vamos a ponerle pues mucho más generales. Tiene otro tipo de elementos, pero es lo más cercano que podamos tener. O sea, de hecho podemos decir que son muy parecidos, pero sí los atributos que le podemos dar nosotros a Gurufinda sí pueden llegar a ser mucho más que los que tiene Osain. Dice que Osain es el conocedor de todas las hierbas y matas que tienen poderes. Es que es el mismo, la naturaleza es el mismo Osain, ¿no? La naturaleza hablando de todo lo que es la manigua, todo lo que es el monte, las plantas, las hierbas, los árboles. Huache, él conoce todo el monte. A los hijos se le llama osainistas. Y hay muy poquitos, y aparte hay que tener una forma de ser bien específica. Y son quienes conocen mejor las propiedades de las plantas que utilizaban los distintos ritos. Sí, en Fa son los osainistas. Palomayombe, la verdad es que un palero pues bien formado, pues la hace a la vez de osainista porque pues contiene Osain. Orizaba es la deidad de la tierra, la agricultura y las cosechas. Ahí sí, para que vean, no hay una similitud en Palomayombe. Es quien arbitra los juicios y pleitos entre los orishas, que narran los pataquíes. No necesariamente siempre, muchas veces en realidad hasta los pone en problemática o casi también les cobra derecho de suelo para que puedan pasar o efectuar ciertas cosas. Se le presenta como un hombre laborioso, trabajador, discreto y casto. Y bueno, y también con unos testículos muy grandes, ¿no? Asegura la prosperidad de la tierra y las abejas son sus mensajeras. Ochosi, que aquí puedo decir que es como un guatariamba, un cabo rondo, que es un guerrero cazador y pescador. Ayuda a quienes tienen problemas con la justicia. Trabaja con un arco y una flecha, y cuando monta a uno de sus hijos, lo hace simulando el gesto de cazar con estas armas. Bueno, aquí estamos hablando de que estamos leyendo un libro y pues son cosas muy condensadas. Sí, vamos a poner Ochosi y la justicia. Y de alguna manera Guatariamba también representa la justicia, o más bien sería lo justo. Lo justo. Argayú Sola, que aquí podemos ponerlo con un brazo fuerte si lo queremos nosotros darle un atributo. Es el padre de Shangui gigante de la Osha. Bueno, es que es el volcán, ¿no? Aquí no podría yo afirmar que es el padre de 7 rayos. Es dueño de la tierra seca, el desierto y los volcanes. Es el patrón de la ciudad de La Habana. Tiene una energía potente, plasmada en las fuerzas naturales tan poderosos que posee. Su temperamento es belicoso y colérico. Orula, si bien hay empungos que pueden llegar a tener los atributos, en realidad es que no hay algo que se pueda comparar o que sea igualitario. Pero Orula es el gran benefactor de los hombres y su principal consejero, porque les revela el futuro y les permite influir en él. No, aquí es como, por ejemplo, diríamos pues Chamalongo, pero no, o sea, Chamalongo no es que realmente tenga características que lo asemejen meramente a Orula fuera de la parte de adivinación. Los babalaos que están consagrados al culto exclusivo de este orisa, alrededor del cual se han conformado de la rama de la regla de Ifá. Orula es poseedor del secreto de Ifá, el oráculo supremo mediante el cual se comunica con sus hijos, los que son los babalaos. Vamos a bajar un poquito porque recuerden que lo estoy haciendo poco a poco,
porque si no, la verdad es que nos pasamos y después ya no sabemos en dónde estamos. No sé, ya tenemos aquí el Gallo Solá. Aquí, de alguna forma, se termina esta parte, porque posteriormente nos están hablando ya de Olofin Olorun Lodumare. Y sí, pues ya aquí como que estaríamos hablando ya no de orisas, ¿no? Que esto va a tratar parte de este programa. Entonces vamos a dar por concluido este tema. Yo espero que este programa les haya gustado, que comenten, que comparten, que den like, que suscriban, porque es muy importante todo esto para nosotros. De verdad, este programa es de ustedes, y sí, yo los invito a que tengan esa interacción. De verdad, yo creo que no sé si haya canales que permitan tanta interacción, que no lo sé, ¿no? O sea, comentan y ya. Pero de verdad que aquí sus comentarios, sí, todos se leen. Todos se leen, muchos se contestan, tanto de palabra como en los programas. Y verdad que ustedes ayudan muchísimo, son parte realmente importante, muy importante del programa y del contenido del mismo. Pues bueno, yo de nueva cuenta me despido de ustedes. Les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Y bueno, recuerden mandarle su felicitación a Godowa. Muchas gracias.